Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Vale, así que bueno, yo quiero empezar, ¿vale? Porque tú tienes un currículum muy extenso, así que quiero empezar un poco haciendo que te presentes. Ostras, pues no sé. Bueno, mira, no Más que sé. nada lo básico, el currículum universitario. Universitario. Bueno, pues a ver. Soy licenciado en Ciencias Políticas de la Administración. Tengo un par de másters, uno en análisis político, otro en formación del profesorado de bachillerato con la especialidad en formación y orientación laboral. Tengo un diploma de estudios avanzados en economía política y social en el marco de la globalización. Tengo también un doctorado en economía política y social en el marco de la globalización. Y recientemente pues realicé una investigación postdoctoral con beca en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Eso es básicamente mi currículum académico. Bueno, yo sé que tú tienes un libro que has hecho sobre Podemos. El No es título es exactamente, Podemos, no es ¿no? exactamente un libro, es el capítulo de un libro. Son varios autores los que participaron ahí y yo hice un capítulo nada más. Bueno, de todas formas, yo sé que tienes experiencia con la gente de Podemos porque has contado varias veces que han sido profesores tuyos. Algunos, Monedero fue profesor mío, me dio teoría del Estado en segundo de carrera, Verstringe, que está fuera de Podemos, me dio sistemas políticos comparados en cuarto, y luego pues más o menos fui compañero de aulas, o de pasillos mejor dicho, de Íñigo Errejón, y bueno, Pablo Iglesias era doctorando cuando yo entré en la carrera y acabó el doctorado cuando yo estaba en tercero, en segundo, por ahí, no recuerdo. Yo sé que ellos abiertamente, sobre todo Pablo Iglesias, ha dicho y se ha llamado a sí mismo comunista. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues prácticamente cero. Quiero decir, para él ser comunista es básicamente pues haber militado en el PC, bueno, él militó en las Juventudes Comunistas, luego tuvo un periodo de militancia en movimientos antiglobalización, muy influido por los movimientos de Seattle. De hecho, su tesis doctoral la desarrolló estudiando a los antiglobalización italianos. Su tesis doctoral era básicamente una autobiografía suya durante una época determinada de su vida, y luego pues fue influido también por el zapatismo y más tarde por el bolivarianismo y bueno, y luego un poco pues por la academia izquierdista anglosajona, básicamente. O sea, lo que es comunismo estrictamente hablando, como diría Gustavo Bueno, la quinta generación de las izquierdas políticamente definidas, la de la Comintern, la de la Tercera Internacional, la de la Unión Soviética, no ha sido comunista nunca. Claro, y bueno, respecto a su partido, al partido de Podemos, sí es verdad que hemos podido ver una cierta degeneración respecto a su partido. ¿Tú cómo lo has visto? Yo no creo que sea una degeneración. Yo creo que han terminado siendo lo que siempre han sido. Un grupo de izquierdistas indefinidos, sin un proyecto claro respecto del Estado, que han utilizado la administración pública, el Estado y el gobierno para llevar a cabo agendas particulares de esos movimientos sociales, ONGs, intelectuales y artistas, que se han unido en su partido y en su coalición con Izquierda Unida, y lo único que han hecho es pues tratar de seguir a rajatabla un poco las enseñanzas de Ernesto Laclau en Hegemonía y Estrategia Socialista en La Razón Comunista, que es verdad que Rejón era el que más seguía a este autor, pero Laclau también influyó en Pablo Iglesias, es decir, demandas particulares de grupos se unen en un partido, en una coalición más grande, y utilizan el dinero público para llevar a cabo esa agenda, simplemente. Es decir, es un partido para asegurar chiringuitos públicos a grupos pequeños. Eso es lo que es a mi juicio Podemos, simplemente. Y no sé, y creo que en cierto sentido también son una especie como de homúnculo o continuación de mamandurrias públicas que ya el PSOE ejercía, con lo cual hay vasos comunicantes entre ambos partidos. Bueno, también has dicho que has estado en Argentina, has Uh-huh. estado Sí, viviendo ahí. sí, año y medio. Vale, ¿tú cómo ves el tema de Argentina? Porque sé que hay un debate abierto sobre cómo está la economía argentina. Tú que has vivido ahí, seguro que lo puedes explicar bastante bien. La política argentina, hombre, yo cuando estuve, justo en el 2019 a finales, hubo elecciones generales y Macri perdió y ganó Alberto Fernández en la coalición Frente de Todos, o de Todes, como dicen ahora. Y básicamente ahí pues convergían pues es un poco lo mismo, ¿no?, que Unidas Podemos. Convergían grupos particulares, partidos algunos históricos, pero
más enfocados a ONGs y movimientos sociales, feminismo, LGTBIQ+, ecologismo, indigenismo, yo qué sé, ese tipo de cuestiones, madres de Plaza de Mayo, y todos buscando pues converger en sus agendas particulares a través del Estado, que las desarrolle. No salvando las particularidades que tiene Argentina con respecto de España, creo que el proyecto político es muy parecido. Otra cuestión es la situación económica y social que Argentina arrastra desde hace muchos años, de prácticamente una perpetua crisis económica, con una inflación muy, muy cambiante. Los que hemos vivido allí, pues veíamos cómo en apenas un mes o en semanas pues aumentaban o bajaban los precios de los medios de los medios básicos de consumo. Y no sé, vivir en Argentina, pues hay algunas partes. Yo viví en Buenos Aires, en Capital Federal, y hay barrios que se parecen muchísimo a Madrid, hay calles que se parecen muchísimo a Madrid, y luego hay otras bueno, que son básicamente villas, que son internas a barrios, pero sobre todo en lo que es el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires te puedes encontrar muchas más villas. Villas, pues para el que no lo sepa, son como barrios enteros de chabolas. No llegan a ser tan extremas como las que pueda haber en Río de Janeiro, en Brasil o en Caracas, en Venezuela, también estuve en Caracas, pero sí se pueden encontrar bastantes. Y vivir en esos barrios pues es complicado, porque las casas prácticamente se las construyen los propios vecinos. A pesar de todo, mi experiencia allí ha sido bastante más buena que mala, la verdad, a todos los niveles, no me puedo quejar. Dejé muchas amistades y bueno, supongo que en algún momento pues los volveré a ver, pero si continuamos con la cuestión social y política, pues ya te digo que hablamos de un país con bastantes desigualdades sociales, la gente que tiene bastantes posibles económicos, que los pijos de Argentina, que se les llama chetos, viven bastante bien. De hecho, el coronavirus llegó en parte por ellos, porque fue una enfermedad de turistas. Y luego la gente que vive pues, en villas, en grandes ciudades o en determinadas regiones mucho más pobres, pues, por ejemplo en el sur o algunas en el norte, en la frontera con Bolivia, por ejemplo, pues se vive un poco peor. Y bueno, no sé, la verdad es que es un país de muchos contrastes. Bueno, pues si te parece nos vamos a meter ya de lleno con el comunismo, que sé que tú eres comunista, pero eres un comunista muy particular, porque creo que te he leído algunas veces decir cómo el comunismo se tiene que adaptar. Sí, Sí, te respondo o espero a que continúes la pregunta. sí, voy a continuar porque quiero primero empezar un poco que definas qué es el comunismo. A lo mejor no una definición muy extensa, pero sí una definición para que lo entendamos todos. A ver, pues el comunismo, desde el punto de vista del marxismo, lo voy a definir. Sí. Desde el punto de vista de Marx y de Lenin. El comunismo es dos cosas, básicamente. Desde una perspectiva histórica, económica y también un poco ontológica, filosófica, sería en parte un modo de producción de las relaciones sociales y de la economía, de la riqueza de la sociedad, que en teoría sería posterior al capitalista. El modo de producción capitalista es el modo de producción en el que nos encontramos ahora desde la Revolución Industrial, prácticamente, en Inglaterra, o desde principios del siglo XIX, que es un modo de producción basado en la extracción del plusvalor a los trabajadores, y el comunismo sería un modo de producción postcapitalista al cual se llegaría, según Marx, después de un periodo de transición que trataría de resolver los conflictos y contradicciones inherentes al capitalismo, que sería el socialismo, y que el socialismo en el marxismo, en vez de ser un fin, como en otros movimientos sociales y políticos, es un medio para llegar a otro modo de producción en el cual el plusvalor, la mercancía y el conflicto capital-trabajo habrían desaparecido, porque habrían desaparecido las clases sociales que más dependerían de ese conflicto, particularmente la burguesía y el proletariado, que aunque se enfrentan, son mutuamente dependientes la una de la otra. Es decir, la primera definición de comunismo es esa, pero también comunismo es, en expresión de Marx y Engels en la ideología alemana, el movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual partiendo de las premisas realmente existentes, es decir, de la realidad fáctica en la que nos encontramos. Es decir, no sería ni un ideal al que sujetar la realidad, ni tampoco un estado a implantar, sino sería una especie de praxis, de práctica política y social que un partido o un movimiento, o las dos cosas, de ejercicio realizan para anular y superar el capitalismo, pero partiendo del propio capitalismo hacia ese modo de producción postcapitalista en el cual se llegaría después de esa transición que se llama socialismo.
Comunismo básicamente serían esas dos cosas. Vale, tú has hablado sobre todo de supresión de clases, ¿no? De que se acabasen las clases sociales. No exactamente. Yo lo que digo es que las clases sociales son la forma en que se configuran los sujetos humanos alrededor de los medios de producción de la riqueza social. Y esa forma de estratificación social es tanto económica como política, jurídica también, ¿no? Y es el Estado el que establece la estratificación de clases sociales. Desde la perspectiva marxista, lo que haría una revolución obrera o una transformación socialista en el sentido marxista de la palabra sería, en primer lugar, abolir la maquinaria del Estado burgués sin necesidad de abolir la unidad política del Estado burgués, sino simplemente la parte administrativa que permite la extracción de plusvalor por parte de los capitalistas y la propiedad sobre los medios de producción y sobre el plusvalor legalmente que ellos pueden disponer, para instaurar una nueva realidad jurídica en la cual la clase obrera tendría el poder de todo el Estado y mediante la transición socialista iría extinguiendo tanto al proletariado a sí mismos como a la burguesía todavía existente hacia una nueva realidad en la cual esas dos clases ya dejarían de existir. ¿Qué tipo de organización social tendría un hipotético modo de producción comunista? Es decir, incluso si habría clases sociales, pues no lo podemos saber, como dice Marx en la crítica del programa de Gotha, hasta que se llegue, si se llega, es decir, empíricamente. Con lo cual, las clases sociales no es que haya que destruirlas o algo así, sino que se extinguen en el propio ejercicio de la transformación social que en el socialismo el proletariado hace, extinguiéndose a sí mismo como clase. Porque claro, si ya no hay una clase que produzca valor y plusvalor, porque la relación mercantil capitalista se ha extinguido, la forma en que se producirían los bienes y servicios de la sociedad sería diferente. Y por tanto, las dos clases, la que se apropia del plusvalor y la que lo produce, ya no existirían. Existiría una nueva realidad. Y eso básicamente, junto con otras cosas, sería el comunismo, que ya, insisto, es un modo de producción muy difícil de definir, ni el propio Marx lo hizo, porque sería un modo de producción posterior a la realidad capitalista en la que vivimos desde hace 2 siglos. Tú has hablado ahora mismo de los obreros, ¿no? De la clase obrera. ¿Realmente existe ahora una clase obrera? Sí, vamos a ver, no hay que confundir obrero, o mejor dicho, proletario, con el obrero que está simplemente en una fábrica apretando tuercas y tornillos con un mono azul. Proletario es todo aquel asalariado que produzca valor y por tanto plusvalor. Y ese valor y plusvalor se puede, y más con el capitalismo más avanzado que tenemos, lo puede producir tanto en una fábrica como en una oficina, como en el campo, en tanto que trabajador por cuenta ajena, o incluso algunos trabajadores falsamente llamados por cuenta propia, algunos falsos autónomos, algunos trades, también producen valor y plusvalor. Es decir, es todo aquel sujeto que produce más valor económico del que se le paga por su salario. La diferencia que hay entre el salario que se te paga y el valor económico que tú produces, lo conozcas o no, vía legal o no, es el plusvalor que en parte es la propia capitalista, en parte va hacia la renovación de los medios de producción que tú mismo manejas, aunque no son de tu propiedad, y en parte va al Estado a través de impuestos. Por lo tanto, lo que yo sí puedo decir es que todo aquel que esté bajo una relación social económica de ese tipo es un proletario y por tanto es un trabajador. Vale, Amancio Ortega entonces no sería, bueno, de la clase obrera. No, de hecho incluso ya no sería casi ni capitalista clásico. O sea, Amancio Ortega es básicamente un rentista que creó un emporio capitalista bastante consolidado y bastante exitoso, como es Inditex, que es una empresa que ya prácticamente ni es española porque su sede fiscal está en los Países Bajos y unos CEOs indirectamente se encargan de gestionar lo que Amancio Ortega ha hecho, porque la financiarización progresiva de las empresas capitalistas han permitido que el burgués clásico ceda su espacio a una serie de sujetos que, cobrando un salario por un trabajo, sin embargo, se encargan de gestionar ese valor y plusvalor a una escala que va más allá de las propias fronteras nacionales, porque muchas veces esos CEOs son contratados en otros países y que, bueno, que se convierten en burgueses temporales de alguna manera. La movilidad social es enorme. ¿Con esto qué quiero decir? Pues una cosa que ya analizó Marx, ¿no? El propio capitalismo, por su propia dinámica, tiende a diluir, o en teoría tiende a diluir las propias clases sociales que lo originan. Lo que ocurre es que esa disolución nunca llega a ser completa porque a través de diversos mecanismos de control de la actividad económica por parte de los estados, pues leyes antimonopolio, antioligopolio, o incluso por la propia dinámica de las crisis económicas y los resultados posteriores a ellas mismas, incluidas las guerras, permiten que las clases sociales, en cierto sentido, se vayan renovando constantemente. Con lo cual, no, Amancio Ortega no es un
no es un proletario. ¿Que sea un trabajador porque trabaje? Sí, pero proletario en sí mismo no es. Es que son cosas distintas. Por decirlo, por resumirlo, todo proletario es un trabajador, pero no todo trabajador es un proletario. De hecho, hay asalariados, ya no hablo de Amancio Ortega, hay asalariados por cuenta ajena que no producen valor y plusvalor, sino que se dedican a consumirlo y por tanto no pueden ser catalogados dentro del marco de las relaciones de producción como proletariado. Vale, y respecto al Estado, ¿cómo sería, por ejemplo, la clase obrera, cómo controlaría lo que es el Estado? ¿A través de qué? Pues puede ser a través de muchísimos mecanismos. En principio pueden ser mecanismos administrativos, puede ser a partir de un partido político único o un pluripartidismo cooperativo, puede ser a través de sindicatos, puede ser a través de representación parlamentaria a nivel municipal, provincial, regional, etcétera. Puede ser a través de una reforma, por ejemplo, bastante más amplia y democrática del acceso al funcionariado público. Incluidos altos cargos del Estado, siempre esto en conexión con otras instituciones que ya he dicho, también a través del ejército, etcétera. Es decir, y sobre todo también a través de que el proletariado, desde el poder del Estado, gestione como clase y tanto públicamente los medios de producción de la riqueza social. Mediante, por ejemplo, el control tanto estatal como privado cooperativo de grandes empresas o el control público, por ejemplo, de sectores estratégicos que sean fundamentales para el Estado. Es decir, la idea es que en una dictadura del proletariado, en una democracia obrera, en una república democrática, como diría Marx, el proletariado sería la clase hegemónica y no toleraría en ningún momento que el gobierno de turno se convirtiese simplemente en una agencia de administración del capital que en propiedad legalmente en una sociedad burguesa le pertenece a la burguesía. Eso es básicamente la dictadura del proletariado, un dominio económico, jurídico, político y cultural del Estado por parte de los proletarios organizados. Seguro que conoces a Jiménez Los Santos, sí, que ha escrito, creo que ha sido más de un libro sobre comunismo. Hay una cierta creencia a decir que ha habido países comunistas. Y bueno, según por lo que has estado contando, realmente no ha sido así. Ningún país que ha iniciado un proceso de construcción del socialismo ha llegado al modo de producción comunista, desde la perspectiva de Marx. Otra cosa es que estuviesen dominados por partidos que se llaman comunistas, pero muchos de esos países ni siquiera han sobrepasado los momentos iniciales, hablo desde la teoría de Marx, de la construcción del socialismo. Unos más que otros lo han hecho, pero no ha sido así. Y aparte, ya que me das la oportunidad, quiero decir un par de cosas sobre los libros de Los Santos. El primero es básicamente Leyenda Negra Anticomunista, donde hay más insultos que otra cosa. Y el segundo, él llama comunismo, porque quiere matar dos pájaros de un tiro, pues a lo que es izquierda indefinida, que ya lo define bueno en el mito de la izquierda. Es una izquierda que no tiene un proyecto definido respecto del Estado y que se define por cuestiones subculturales, éticas, morales, políticas, sociológicas, etcétera. Es decir, feminismo, identidades de género, ecologismo, animalismo, veganismo, pues yo qué sé, contracultura, ese tipo de cuestiones. Pero eso no es comunismo. Y por cierto, además, la bandera que utiliza Jiménez de los Santos en el segundo libro es una que diseñé yo y nunca me pidió permiso, por cierto. Y además la tengo hasta registrada en la oficina de patentes. Con lo cual, ¿qué ofrece Jiménez de los Santos? Pues panfletos muy bien escritos a nivel literario, pero que es pura propaganda sin ningún tipo de razonamiento sólido. Te quería preguntar además sobre la bandera porque sé que tenía derechos de autor. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Vas a ir a juicio o cómo va a quedar? En cuanto pueda, sí. En cuanto pueda, trataré de denunciarlo en un juzgado. Claro. Pero porque la patente me pertenece. El caso es que la vieron por ahí, les gustó y ya está. Pero bueno, los liberales son así. La propiedad privada de la libertad solo les gusta para ellos, para los demás no. Bueno, entonces hemos dicho que el comunismo se llega a él a través del socialismo. Desde la perspectiva de Marx, sí. Vale, ¿tú por qué crees que los regímenes socialistas han terminado tan mal? ¿Qué es lo que han hecho mal? A ver, depende de qué regímenes socialistas te refieras, porque si te refieres a la Unión Soviética. La URSS fue un éxito rotundo hasta las reformas liberalizadoras de la economía de Alexei Kosygin, que fueron las preponderantes entre 1968 y 1980, y llegó un punto en la Unión Soviética en que ya no se pudo dar marcha atrás con la perestroika y por eso cayó.
También cayó por la aplicación en su constitución del derecho de autodeterminación, que unido a la descentralización y liberalización económica, pues llevó a su colapso y balcanización. Luego, además, la Unión Soviética tejió una red imperial de países a través del Pacto de Varsovia y del Comecon, que conllevó que en el momento en que la Unión Soviética no pudo avanzar y se colapsaran los demás, incluida Yugoslavia. Y aparte que, bueno, la Unión Soviética no supo modernizar su economía en un momento dado, nunca dejó de crecer a nivel productivo, pero diversificó muy mal la producción, no tuvo elementos de... no desarrolló buenos elementos de información informática, tecnológica a la hora de, pues, no sé, de recabar pequeñas unidades productivas y de precios y de valores de uso en todo el país. Víctor Glushkov fue un ingeniero soviético que intentó implementar una red una especie como de Internet productivo en la URSS, y la propia nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética se negó. Y aparte que fue un país que tuvo una economía más defensiva que ofensiva la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, pues ahí tienes por no hablar de Corea del Norte, Laos, Vietnam y Cuba, que son otros países socialistas que siguen existiendo, pues de la República Popular China. Ha superado a la URSS en longevidad, va a cumplir 71 años de existencia este año. A nivel de factores macro y microeconómicos ha conseguido récords que la Unión Soviética nunca pudo tener, salvo en la época de Stalin. Y además se está convirtiendo, yo creo que en pocos años, si no pasa cualquier desastre, lo va a conseguir en la primera potencia mundial. Con lo cual, eso también dice mucho de la racionalidad del marxismo. Es decir, en apenas 170 años de existencia ha dado lugar a dos superpotencias económicas y sociales. La primera cayó, pero consiguió logros económicos considerables, es decir, pasar en apenas 30 años de ser un país atrasado con apenas núcleos industriales y basados en una agricultura basada en la atracción animal, a la segunda potencia industrial, vencer en la Segunda Guerra Mundial a pesar de tener 27 millones de soviéticos asesinados por la Wehrmacht alemana, y llevar al hombre al espacio y tener la bomba de hidrógeno, pues son evidentemente éxitos económicos. Y China, pues bueno, 3/4 de lo mismo: tecnología 5G, tecnología 6G, haber sacado del umbral de la pobreza extrema a más de... creo que son 900 millones de habitantes, haber erradicado ya la pobreza extrema y la relativa prácticamente, alfabetización radical de un país de 1.300 millones de habitantes. Ahí es donde se ve la racionalidad del marxismo, es decir, son transformaciones sociales que solo son equiparables a la que pudo sufrir Estados Unidos entre 1865 y los primeros años del siglo XX, realmente, que fue cuando se convirtió vía proteccionista en la gran superpotencia que hoy es, y vive de eso entonces, en ese sentido. Con lo cual, yo no niego los fracasos económicos, yo no niego que ciertos países que emprendieron el socialismo acabaran mal, lo cual también ha demostrado que la llegada al procomunismo no es teleológica, sino que se construye. Pero también lo que está claro es que también se dieron éxitos en su momento y que tienen que ser evaluados desde una perspectiva de historia de la economía, de historia de la política, etcétera. Y también hay que analizar un poco dónde está China y lo que está consiguiendo con su propio socialismo particular. Bueno, hablamos también mucho de socialismo desde un punto de vista, por ejemplo, lo que se dice como progresista, ¿no? Pero realmente el socialismo es mucho más amplio de lo que una persona normal se puede pensar. Y Gustavo Bueno, además, habla sobre ello, ¿no? Porque Sí. sobre todo hasta el franquismo, Gustavo Bueno lo denomina, socialismo. Lo llama derecha socialista en el mito de la derecha, porque en el mito de la derecha distingue tres modulaciones de la derecha, que la derecha es básicamente la unión del trono y el altar y el tratar de mantener la apropiación de la apropiación propia del antiguo régimen. Había tres modulaciones: la derecha radical, que es los reaccionarios, la derecha liberal, que sería una mezcla entre antiguo régimen y la ideología del libre comercio, y luego estaría la derecha socialista, que para tratar de frenar al movimiento obrero de las izquierdas socialdemócrata, anarquista y comunista, pues trata de hacer la revolución desde arriba y, manteniendo la unión del trono y el altar, pues desarrolla una suerte de estado de bienestar. Eso no lo empieza Franco. En España antes Miguel Primo de Rivera ya lo desarrolló. Antes Antonio Maura también lo trató de implantar. Y hay ejemplos en Europa anteriores. El canciller Metternich en el hiperaustriaco o el propio Bismarck en Alemania, pues sonían ejemplos de derecha socialista. Pero claro, la idea de derecha socialista y de varios socialismos ya está en el manifiesto comunista. Es decir, cuando Marx y Engels critican el socialismo utópico, el socialismo clerical, el socialismo
reaccionario, el socialismo alemán o socialismo verdadero, que en parte conecta mucho con el nacionalsocialismo en Alemania y el socialismo pequeño burgués o el socialismo gran burgués, están criticando formas de socialismo que no son compatibles con el socialismo científico o marxista-leninista que ellos defendieron y que luego defendió Lenin. ¿Con esto qué quiero decir? Que es un error muy típico entre gente liberal y gente que no es liberal, incluso algunos que se denominan marxistas. El socialismo no es lo opuesto al capitalismo. El socialismo es una consecuencia del capitalismo, tanto como fin, estado del bienestar, como medio de transición al comunismo. Y incluso como fin, ni siquiera el estado de bienestar es el único modelo hipotético de sociedad que se podría definir como socialista. Pero es que hay sociedades que son al mismo tiempo capitalistas y socialistas. Tienen un modelo de economía mixta. Bolivia con Evo Morales lo tuvo. Noruega lo tiene de una manera, para mí, bastante clara. Hasta un cierto momento histórico la India lo intentó realizar. Básicamente, cuando Pierre Leroux, que fue el primer teórico que habló de socialismo en la historia, habló de socialismo, lo hizo para oponerlo a individualismo, pero no a capitalismo. Es decir, yo no voy a hablar por otros socialismos, pero desde el punto de vista marxista, el socialismo que nosotros defendemos no es anticapitalista. Nosotros no somos anticapitalistas, somos postcapitalistas. Reconocemos los logros históricos del capitalismo, pero entendemos que es un modo de producción transitorio, al cual se le aplicará la segunda ley de la termodinámica sí o sí, y que tiene conflictos, que en un momento dado de crisis lleva contradicciones y que esas contradicciones, si no se resuelven por la vía del hundimiento de toda la sociedad o de avances a otro tipo de modelos, se puede hacer hacia un modelo comunista de Estado, comunista de sociedad política. Quiero decir, contraponer capitalismo y socialismo a nivel histórico, a nivel económico, incluso a nivel filosófico, es un absoluto sinsentido y un absoluto error. Entre otras cosas porque hay muchos disque liberales que están más cerca de defender modelos socialistas que otra cosa. Y quiero tratar contigo también el tema del materialismo. Sí. Porque, bueno, el más conocido es el materialismo histórico. Yo creo que ese todo el mundo lo puede conocer. Pero luego hay otros tipos de materialismo, por ejemplo, el filosófico o el que tú tratas en tu libro, el materialismo político, si no me equivoco. Sí. Vale, ¿qué diferencia hay entre estos materialismos? Hay muchos más, la primera persona que teorizó, que acuñó el término materialismo en filosofía fue el inglés Robert Boyle, en el siglo XVII. Pero en ese siglo y un poco en el XVIII, pues hubo un materialismo que se llamó mecanicista, radicalmente ateo, pero también radicalmente conservador a nivel social, que defendían pues el Barón de Holbach, Julien Offray de la Métrie, etcétera, y que bebía un poco del mecanicismo de Descartes, ¿no? Pero claro, hay muchos materialismos, hay un materialismo cosmológico, hay un materialismo óntico, hay un materialismo cultural, que es el de Marvin Harris, que bebe mucho del marxismo también, y que trata de explicar las relaciones humanas en la antropología desde una perspectiva materialista. Pero básicamente, y hay un materialismo dialéctico, que yo creo que el padre de él, en parte, es Engels, y que luego se desarrolla sobre todo en la Unión Soviética con el Diamat, que para muchos comunistas es la parte más filosófica del marxismo. Yo creo que el marxismo realmente es el materialismo histórico, el Diamat es otra cosa, y creo que se pueden disociar. Pero si me preguntas por esos tres, yo te diría que básicamente el materialismo histórico es la filosofía de Marx, que se plasma a nivel ontológico radicalmente en una crítica de la economía política y en el desarrollo ontológico de la idea de producción, aplicada al entendimiento de la realidad partiendo del mundo realmente existente que él estudió en su día, que es el mundo de las mercancías que el capitalismo produce. Es decir, él trata de explicar la realidad total partiendo del mundo real histórico que se está desarrollando ante sus ojos, que es un mundo que a través de la industria, del comercio y de la producción de valor económico y la extracción de plusvalor, desarrolla la tecnología y las ciencias hasta el punto de que transforma el mundo de una manera radical antes no vista. Y por tanto entiende que el motor de la historia de ese mundo en marcha, que él analiza a un nivel filosófico pero también desde las ciencias sociales, es la lucha de clase, que se resolverá, entiende él, en el momento en que la clase obrera realice la filosofía resolviendo la contradicción entre la historia y la revolución comunista, entendiendo que los proletarios son algo así como los remanentes últimos de los esclavos que surgieron en las polis griegas y en el Imperio Romano y antes incluso. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno es una, como dicen ellos, una doctrina sistemática de la realidad que, para resumirlo en términos de Pedro Insua, tendría tres fuentes principales. La escolástica, aristotélico-tomista, a través de la cual también llega en parte Platón,
Por otra parte, el marxismo, que también recoge a Platón, recoge a Spinoza y recoge a Hegel. Y por otra parte, la fenomenología de Husserl, que recoge el positivismo y el neopositivismo crítico, incluso cierto constructivismo y científico del siglo XIX. La cuestión es que ese materialismo filosófico de bueno, en un momento dado, a partir de finales de la década pasada, bueno, no, de la década pasada no, de la década del 2000, de la época de la crisis económica de la burbuja inmobiliaria del 2008, digamos que va alejándose cada vez más del materialismo histórico de Marx como uno de sus pilares y acaba configurándose pues como una suerte de, no sé, de escolástica fenomenológica gnóstica, totalmente alejada de cualquier praxis política o de acercamiento a la praxis política que entiende el marxismo. Creo que el propio Bueno y luego sus discípulos frenaron ese proceso de fusión en un momento dado que siempre estuvo ahí bordeándola, y el materialismo político que yo defiendo o que propongo en mi último libro, En la vuelta del revés de Marx, no es más que terminar ese proceso de metábasis, de fusión completa y total entre materialismo histórico y materialismo filosófico, sin renegar de otras fuentes, tanto filosóficas como económicas, como de las ciencias sociales o de las naturales, que están en marcha, que han existido o que vayan a existir, ¿por qué no? Y porque mi libro, mi planteamiento no es un fin, es un comienzo hacia algo, y que, bueno, lo he ya dado en llamar materialismo político, que es un término que no me he inventado yo, que ya existía, que el propio Bueno lo utiliza en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas para oponerse tanto al idealismo político como al formalismo político, y que parte de la base de que es una base muy marxista también, pero también platónica y aristotélica, de que toda la realidad, tanto en su comprensión como en su transformación, solo es posible a partir de la vida política. ¿Qué es la vida política? Pues es la vida política, aquel tipo de vida humana desarrollada en las sociedades políticas, tanto preestatales como estatales, como las que se puedan formar postestatales, que eso conecta con el comunismo, con la idea del comunismo en Marx. Y la vida política es aquella, la única capaz de producir la técnica, la tecnología, la ciencia y la racionalidad filosófica necesarias para poder establecer una idea ontológica, noseológica y antropológica y política e histórica de la realidad que sea lo suficientemente compleja y potente como para poder actuar en ella. Eso es básicamente el planteamiento básico de lo que se puede llamar concepción materialista de la vida política o materialismo político, que en esencia es la fusión del materialismo de Marx y del de Bueno sin materialismo dialéctico. ¿Tú crees entonces que desde, por ejemplo, el materialismo político se puede explicar cualquier cosa? Yo no lo sé. Yo no creo que cualquier cosa se pueda explicar desde cualquier cosa. Digamos que una filosofía no solo muestra en teoría, según, bueno, como dice Gustavo Bueno, una filosofía muestra su potencia si es capaz de explicar o interpretar o argumentar alrededor de todos los fenómenos de la realidad. Que esto parte también un poco de Husserl, ¿no? La fenomenología parte de la idea, de la base, de que los objetos reales existen independientemente de que los conozcamos o no, pero esos objetos solo existen para nosotros en tanto que son fenómenos que nosotros podemos percibir. Por tanto, solo podemos explicar cualquier cosa que conozcamos. Eso está claro. Pero claro, yo creo que es una perspectiva materialista real, que además se conecta con la idea de Simploque de Platón, que, como sabrás, es fundamental en la perspectiva del materialismo filosófico, en su ontología, así lo presenta Bueno en Ensayos materialistas. Yo entiendo que la filosofía con mayor capacidad explicativa que se ha producido en el mundo hispanoparlante, que es el materialismo filosófico, fusionado con la filosofía que mayor capacidad transformadora ha dado en los últimos 170 años, que es el materialismo histórico, a nivel, no solo a nivel académico en la filosofía o las ciencias sociales o en otras, sino también incluso en la propia praxis política. Si se fusionan, pues pasaría pues lo que dice mi amigo Andrés González, ¿no? Se trataría de dos átomos ligeros que fusionados darían lugar a un núcleo atómico de una potencia, yo creo que bastante indiscutible y poderosa. La cuestión es que esa fusión la acabamos de comenzar y yo creo que vamos a seguir avanzando en ella. Y veremos hasta dónde llega y qué cambios se producen en ella y cómo lo hace. ¿Te has ganado enemistades por ser un poco más disidente con la filosofía de Gustavo Bueno? Sí, claro, sí. Pero también me he ganado buenos amigos. O sea, quiero decir, ha habido más bueno que malo.
Lo que único que lo malo es muy hostil, muy, muy, muy hostil. Tanto dentro del materialismo filosófico como dentro de otras corrientes. Es decir, las cosas que yo digo y que escribo, pues tienen la capacidad de poner en cuestión el mundo del cual es solidaria la existencia de determinadas personas. Y claro, si ese mundo y esa concepción del mundo se tambalea y se desvanece, el puesto de esas personas en el mundo también se tambalea. Y algunos ya han tenido suficiente con una o dos caídas del caballo, que una más, pues a determinadas edades o con determinadas fragilidades mentales, pues puede ser tremendo, ¿no? Una sacudida de la hostia. Pero te puedo decir que me he ganado más amistades que otra cosa. Y no solo a mí, y de gente que no tiene por qué llegar a las mismas posiciones en las que estoy yo. Pero sí es verdad que también mucha gente está aprendiendo a través de lo que nosotros estamos realizando, por ejemplo, en La Razón Comunista o en los libros que estamos publicando, pues para poder plantear una alternativa política en un siglo XXI postsoviético, donde el marxismo tiene mucho que decir, y si lo hace, yo creo, a mi juicio, a través de su fusión con el materialismo filosófico de Bueno, pues ya te digo, creo que, y se nota, creo que esa potencia, esa descarga de potencia filosófica y política puede ser bastante atrayente. Y evidentemente eso conlleva enemigos, por supuesto, ¿no? Toda concepción del mundo tiene enemigos y adversarios. A veces un enemigo es mejor que un mal aliado, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como decía un profesor mío, quien no tiene principios, pues no tiene enemigos, ¿no? O sea, yo creo que hay dos personas que tienen... Las dos personas con más enemigos en el mundo son los que tienen principios sólidos y los que deben favores. Y yo creo que es mejor tener principios sólidos que deber demasiados favores. Bueno, hay una tercera persona que es Federico Jiménez Los Santos, que se pelea con todo el mundo y también tiene muchos enemigos. Bueno, pero no solo él, ¿eh? Yo creo que en el panorama social español hay mucha gente que tiene importancia social. No es que yo sea importante, ¿vale? Yo no me tengo por importante. Pero hay gente que tiene mucho impacto social, cultural y que tiene sus enemigos. Y no solo Pablo Iglesias. En todo el espectro ideológico ocurre. Lo que pasa es que hay que medir el valor de los principios de cada uno y de los enemigos que tiene. También tiene enemigos a Antonio Maestre, también los tiene el Nega, también los tiene, pues yo qué sé, a Irán Chubarela tiene enemigos también, quiero decir, y tienen amigos también, pero al final, pues esos momentos biográficos pasan y lo que queda pues es lo que ha dejado cada uno y la forma en que eso que ha dejado organiza a varios colectivos de personas. Vale, genial. Pues me quería meter sobre todo en el tema del materialismo porque ahora quiero hablar contigo sobre el Estado. Y sé que tu visión del Estado la tratas a través del materialismo filosófico. Sí. Y bueno, yo sé que hace tiempo hiciste un directo y te encontraste con Rubén Gisbert. Bueno, ahí acabó bastante la cosa y los dos hablasteis sobre el Estado. Y vuestras visiones eran muy opuestas, así que tu visión era básicamente que el Estado existía desde hace ya mucho tiempo. Mi perspectiva es la de Bueno y la de Engels y la de Marx. El Estado surge con la guerra. El Estado surge con la guerra, con la esclavitud y con la moneda. Y ese proceso histórico de convergencia de esos tres fenómenos, una moneda con un sello estatal, con la cara de un monarca, unos esclavos que son antiguos soldados de una sociedad política que ha sido vencida, que se convierten en propiedad de la clase dirigente que ha vencido, del Estado vencedor, y una guerra que configura un poder militar antes inexistente, federativo y diplomático, la capa cortical en la teoría política de Bueno, pero en esto coinciden Bueno con Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, surge muchísimo antes que el Estado concebido a lo Maquiavelo en la Edad Moderna, que parece ser que es donde está Gisbert y donde están básicamente los seguidores de la teoría pura de la República y de la libertad colectiva de Antonio García Trevijano. Pero evidentemente la forma Estado de sociedad política es mucho más antigua que la que ellos dicen. No surge en el siglo XV o en el siglo XVI de la Edad Moderna. Surge hace, pues digamos, 3.000 o 2.500 años. Lo que no quita que previamente a ello no hubiese sociedades políticas, pero que serían prestatales. O sea, a mí, por ejemplo, Sumeria, Mesopotamia, Ur, las primeras civilizaciones chinas, las primeras civilizaciones del Valle del Indo o algunos pueblos mesoamericanos o incluso el antiguo Egipto no pueden ser calificados como estados. Serían en todo caso sociedades políticas prestatales, pero no propiamente estados, porque no será esa convergencia de esos tres fenómenos que te he dicho, ¿no? Guerra, esclavitud
y moneda, sin descontar que hubiese fenómenos que pudieran ser asemejables a estos tres que te digo en esas sociedades políticas, pero que no se dan a la vez. Y luego aparte que los estados, para darse, tienen que estar en conflicto y en correlación unos con otros, porque la guerra es siempre entre estados. Y cuando dos sociedades políticas chocan, inevitablemente ahí se produce una transformación radical en esas sociedades y se convierten en otra cosa, se convierten en estados. Y prácticamente las primeras formas estados sólidas, yo diría que son las polis griegas, las ciudades-estado de las polis griegas. Y luego eso da lugar a un tipo de sociedad política en parte postestatal, pero efímera, que abarca, que es algo que va más allá del Estado mismo, que es una red de estados, o una red de estados y sociedades políticas organizadas a través de un núcleo organizador, que serían los imperios. Y bueno, esos imperios son básicamente pues sociedades políticas mucho más complejas y que abarcan mucha más población y que tienen que organizar más recursos, etcétera. Evidentemente, pues como comprenderás con esta exposición, el choque con las concepciones de los discípulos de Trevijano es completo y total. Y además considero sinceramente que el enfoque de Marx, de Engels y de Gustavo Bueno, que son el mismo, son muchísimo mejor explicando la historia que el de Gisbert y el de Trevijano. Bueno, entonces tú dirías que el Estado surge, es decir, para que haya Estado, entonces, según el materialismo filosófico, tiene que producirse la guerra, entre otras cosas. Sí, la partera del Estado es la guerra. Y la partera de la guerra, a su vez, es el Estado. O sea, la violencia, la guerra, esto es frase de Engels, es la partera de la historia. Una vez que no hay guerra, entonces el Estado, ¿dónde queda? ¿Pero cuándo no ha habido guerra? Sigue habiendo guerra entonces, ahora. Hombre, claro. Hay guerras actualmente. En el Yemen hay guerra. En Ucrania, templada, hay guerra. En la República Democrática del Congo hay guerra. En Sudán del Sur hay guerra. En Siria, en Libia hay guerras. Sí, hay roces armados entre China y la India en su frontera tibetana himalaya. Hay guerras ahí. Es decir, la guerra sigue existiendo. Que la gente piense que actualmente vivimos en un mundo sin guerras está fuera de la realidad. Y es más, habrá guerras y probablemente habrá guerras, no lo sé, pero yo creo que probablemente habrá guerras de dimensiones mucho mayores a las que tenemos ahora. También quería tratar contigo el tema del comercio. Sí. Porque yo he estado estudiando un poco, yo considero que el comercio ha posibilitado mucho lo que son las relaciones entre pueblos, dentro de lo que se puede llamar una nación. Uh-huh. No sé tú cómo lo ves a través de la metamorfosis del comercio. ¿Tú qué piensas si el comercio ha dado pie a que las naciones tuviesen más consistencia? A ver, siempre ha habido comercio y siempre habrá comercio. Evidentemente el comercio es una parte sustancial de la vida política, totalmente. Pero no hay que, no hay que reducir el género a la especie. No hay que reducir toda idea de comercio a libre comercio. Y además no hay que caer en el error de pensar que el libre comercio es una idea que expresa una realidad histórica fáctica. ¿Por qué? Porque el libre comercio realmente no ha existido nunca y no puede existir. No puede existir la libertad de comercio o libertad de mercado porque el comercio siempre está causalmente determinado por factores políticos, ideológicos, culturales, religiosos, demográficos, geográficos, naturales, etc. Y además el libre comercio, desde que se empezó a fomentar como idea, como ideología, fue una idea fomentada sobre todo desde Inglaterra, desde las universidades británicas, para asegurar al Imperio Británico en ciernes su hegemonía política, cultural y comercial sobre otros estados europeos rezagados en desarrollo económico y también no europeos, y así poder asegurarse el dominio de los océanos. Es decir, eso se vivió de una manera muy clara, por ejemplo, en la caída del Imperio Español. Las oligarquías que surgieron en las ciudades portuarias que capitanearon los levantamientos contra la metrópoli española y contra los realistas en Hispanoamérica, compraron la idea del libre comercio, pero ¿para qué? Para importar mercancías manufacturadas desde las Islas Británicas, mientras ellos exportaban a Inglaterra y a otros lugares de Europa materias primas mediante el extractivismo y casi el monocultivo. Situación que con algunas alteraciones en los dos últimos siglos se han mantenido en esos países. Es decir,
el libre comercio es un mito oscuro y confuso que encubre unas relaciones de poder de clases, de estados y de imperios que son los que realmente han determinado el comercio. Eso no quita que no exista el comercio, claro que ha existido y siempre ha existido y siempre existirá, pero el comercio fue precapitalista y será poscapitalista. Aparte que el título del libro de Escotado, de Antonio Escotado, Los enemigos del comercio, son 3 tomos de obra, está mal planteado ya desde el inicio. Y digamos que a mala fe, para mí. Es decir, no hay enemigos del comercio realmente. Lo que hay, en todo caso, será enemigos de la idea del libre comercio. Pero, como diría Jesús G. Maestro, falta por hacer una obra que hable digamos, del legado histórico de los amigos del comercio, o mejor dicho, de los amigos del libre comercio. Es decir, lo que ha hecho el Imperio Británico, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que hizo la Liga Hanseática, lo que hizo el Imperio Neerlandés, etcétera. Esos defensores de la idea de libre comercio, pues habrá que ver qué hechos históricos han propiciado en determinadas partes del mundo, porque de eso Escotado no habla, pero no habla porque no le conviene, evidentemente. Entonces, en resumen, el comercio ha sido tremendamente importante en la historia, por supuesto que lo ha sido, y lo va a seguir siendo siempre, porque siempre existirá comercio, pero una cosa es comercio, otra cosa es mercado, y otra cosa es libre comercio, libre mercado, y otra cosa es el comercio, el intercambio de bienes y servicios, y otra es el intercambio de mercancías, que es una especie dentro de un género mucho más amplio. Creo que me he explicado. Quiero preguntarte también, ¿qué consideras tú que es el trabajo? Porque, bueno, yo creo que constantemente estamos viendo cómo salen nuevos tipos de trabajo, por ejemplo, el youtuber, o por ejemplo, trabajos de estos que tienes que ir en bici, ¿no? Y tienes que repartir comida. ¿Qué consideras tú que es el trabajo? Desde un punto de vista marxista, trabajo es toda actividad económica que se hace a cambio de un salario, pagado por un tercero. Vale, entonces, por ejemplo, la actividad de youtuber sí que sería un trabajo. Es un trabajo. Lo que pasa es que mucha gente se piensa que el youtuber es una suerte de emprendedor individual, pero realmente un youtuber es un señor que trabaja para YouTube. Lo que pasa es que voluntariamente. La gente muchos youtubers, bueno, algunos youtubers se quejan. Youtuber en principio es toda persona que tiene un canal de YouTube. Si ese canal lo monetiza, evidentemente está generando unos ciertos ingresos para su persona, que está muy bien, pero también está generando ingresos para YouTube por publicidad. Algunos youtubers se quejan de la cantidad de impuestos que tienen que pagar en cuanto tienen un cierto nivel adquisitivo o de poder adquisitivo por trabajar para YouTube, pero nunca se quejan de la cantidad de trabajo no remunerado que YouTube se lleva de lo que ellos producen. Entonces, ¿qué es un youtuber realmente? Pues un youtuber es un trabajador uberizado que utiliza sus medios personales de producción de contenidos como extensión de su fuerza de trabajo para una empresa con la cual no ha firmado, propiamente hablando, ningún contrato formal en el sentido clásico de la palabra, como era en el siglo XIX o XX, y para la que además, en el caso de que haya una suerte de comportamiento laboral con él, digamos, polémico, vamos a llamarlo así, no tiene dónde reclamar porque no puede organizarse frente a una patronal de ninguna clase. Lo mismo pasa con el trabajador de Uber o con el trabajador de Cabify o con el trabajador de Globo, etcétera. Es decir, son trabajadores que jurídicamente no son reconocidos como tales y que trabajan para personas que viven en otro país y que además la legislación de ese país jamás les va a reconocer sus demandas laborales, si las tuvieran. Y entonces, ¿un youtuber es un trabajador? Pues sí. ¿Puede dejar de ser trabajador en un momento dado y generar una empresa? Pues sí, pero igual que en el siglo XIX o en el XX, un trabajador podía convertirse en empresario capitalista también, o un capitalista podía convertirse en trabajador. Es decir, esa fluidez entre sujetos dentro de clase, entre varias clases, no es un invento actual, ha existido desde el siglo XIX. E incluso ya en el pasado, había fluidez de clases de otra manera, porque había esclavos que podían comprar su libertad y había hombres libres que podían convertirse en esclavos. Vale, hilándolo también con el comunismo, ¿cómo sería, por ejemplo, el trabajo en el comunismo? Pues como no hemos llegado a ese modo de producción, no te puedo contestar. Lo que sí te puedo contestar es que en el socialismo, en el periodo de transición que Marx teoriza, no se daría en ningún caso ningún tipo de igualdad salarial, sino que el lema, digamos, del socialismo sería a cada cual según su trabajo. ¿Eso qué significa? Pues que el trabajo no remunerado que los obreros producen estaría a disposición de esos obreros, bien de manera directa o bien de manera indirecta, a través de una gestión cooperativa de una empresa privada o a través de los impuestos, en tanto que el proletariado controla el Estado y lo redistribuye para bienes, digamos, más sociales que en el capitalismo. O mejor dicho, el trabajo, que en el capitalismo es social, mientras que la apropiación de la riqueza es de clase,
o particular o incluso individual. En el socialismo el trabajo seguiría siendo social, pero la apropiación sería también social. En el comunismo, pues probablemente seguirían existiendo actividades que podrían ser consideradas de trabajo, pero seguramente si se llegara al comunismo, pues no sería una relación laboral de tipo mercantil, como ocurre ahora. Marx jamás se atrevió a definir cómo sería la vida en el comunismo. A lo más que se atrevió es a definir, como ya te he dicho antes, en el socialismo, pues cómo sería la cuestión, a cada cual según su trabajo, mientras que en el comunismo, pues el lema o la frase que podía más o menos definirlo sería de cada uno según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Pero como no hemos llegado a esa situación, no es posible responderte. Pero no te puedo responder ni yo ni nadie. Vale, yo también he escuchado que además en un comunismo no habría tampoco dinero, ¿verdad? Eso no se sabe. No se Eso sabe. no se puede saber. No se puede saber. Pero ni En el siquiera socialismo hay Marx dinero. ha hablado sobre ello. No, nunca, nunca. Ten en cuenta que la obra de Marx se centra sobre todo en la crítica de la economía política como disciplina tecnocientífica que trata de dar una justificación científica, empírica, pero que también es ideológica, de la situación que se da de las relaciones sociales propiamente capitalistas, del modo de producción capitalista. Marx se dedicó sobre todo a estudiar el capitalismo y a desarrollar una filosofía y una economía y una historia y una sociología y una antropología partiendo de ese capitalismo, de esa realidad fáctica. Y entendía que ese capitalismo no duraría eternamente y que los obreros, los proletarios, serían los encargados de darle muerte, pero partiendo de ese mismo capitalismo para hacerlo. Pero nunca Marx jamás teorizó sobre cómo sería el socialismo ni sobre cómo sería el comunismo. Nunca. No podía hacerlo, porque una perspectiva materialista, histórica, por necesidad, tiene que partir del aquí y ahora. Otra cosa es que pueda hacer prognosis de futuro, pero al partir del aquí y ahora jamás puede proyectar, jamás puede definir cómo va a ser el mundo del mañana. En un sentido estricto, puede hacer análisis, pero no puede decir a la gente, esto va a ser así exactamente. Es que es inviable. Un materialista jamás puede hacer eso. Y ya para terminar, quiero hacerte una última pregunta porque hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿vale? Entonces quiero que opines un poco del feminismo marxista, de lo que se llama como feminismo marxista. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, yo creo que para empezar, feminismo en sentido unívoco no existe, existen feminismos en plural. Y además son corrientes teóricas e ideológicas que, aunque buscan su fundamento desde hace 3 siglos, desde la Ilustración, realmente se empiezan a conformar como tales en el siglo XX. Y además son corrientes que, más allá de las oleadas, están frontalmente enfrentadas unas con otras y en muchos casos no tienen mucho que ver. Aunque actualmente la corriente feminista más mayoritaria, dominante, hegemónica, es la del feminismo radical. Aunque del feminismo radical surgen incluso posturas que, aunque tienen en común ciertos fundamentos con el feminismo radical, son contrarios al mismo en parte por sus resultados, como es la teoría queer, ¿no? Lo digo porque el feminismo radical parte de la existencia del patriarcado y de la distinción sexo-género, y en la teoría queer, pues al patriarcado lo llama heteropatriarcado y a la distinción sexo-género pues da más importancia al género. Sin embargo, estos dos pilares del feminismo radical son falsos. En primer lugar, porque la distinción sexo-género, a mi juicio, no es más que una secularización de la distinción alma-cuerpo, que es de origen cristiano, que al mismo tiempo surge de la disyunción ficticia naturaleza-cultura, que la propia paleoantropología, la biología, y a través del estudio de la antropogénesis o proceso de hominización, tendría que exista. De hecho, el lenguaje es tanto cultural como biológico y hay especies no humanas que tienen cultura, como los grandes simios o los cetáceos, y luego aparte, pues el patriarcado como sistema social que aseguraba la continuidad de la antropología del parentesco en la sociedad antigua y que permitía que los bienes... El patriarcado fue una institución histórica que surgió, entre otras cosas, para que los bienes muebles de una propiedad en un matrimonio, en una familia, fueran propiedad del varón, del cabeza de familia. Perdón, los bienes inmuebles, propiedad del varón, y los bienes muebles propiedad de la mujer. Durante varios milenios esa institución patriarcal funcionó de una manera bastante continuada, incluso racional. Pero en el momento en que la revolución industrial y el capitalismo llega, la liberalización de la fuerza de trabajo hace que esa supeditación a esa relación de propiedad y por tanto al varón desaparezca, porque la mujer tiene que ir a trabajar como asalariada a la fábrica, a la oficina o lo que sea. Por tanto, ¿qué ocurre? Que es falso, como piensa el llamado feminismo marxista,
que haya una alianza criminal entre patriarcado y capital. Es el capitalismo el que históricamente ha destruido la relación patriarcal histórica. Y por tanto, en las sociedades capitalistas más avanzadas y en las sociedades socialistas, el patriarcado como institución histórica ha dejado de existir. No hablo de otras sociedades, es decir, no hablo de sociedades pues, de tipo islámico o del África subsahariana, donde sí puede haber patriarcados más o menos estables o restos de patriarcado bastante evidentes, pero insisto, en las sociedades capitalistas más avanzadas y en las sociedades socialistas que intentaron construir el comunismo, ese patriarcado ha dejado de existir. Aparte, el feminismo marxista no es más que un acercamiento por parte de determinados sectores del feminismo radical al materialismo histórico, a Marx. Ese es un proceso que surge en la década de los 60 del siglo pasado, que incluso algunas teóricas iniciáticas del feminismo radical, como Shulamit Firestone, se acercaron al materialismo histórico de una manera un poco también sui generis, porque lo mezclaban con psicoanálisis y bueno, también llegaban algunos análisis un poco, a mi juicio, aberrantes. Pero, en términos fácticos, un análisis materialista histórico metodológicamente riguroso es bastante incompatible, particularmente con el feminismo radical, tal y como yo lo he expuesto, y también con las otras corrientes del feminismo que están ya bastante más alejadas del materialismo histórico que algunas corrientes del feminismo radical. Esto no implica que en algunas cuestiones, digamos, concretas, los marxistas y las feministas radicales, particularmente, o incluso otras feministas, nos podamos encontrar. Por ejemplo, la crítica a la industria pornográfica, la crítica a la gestación subrogada u otras cuestiones, pues son puntos de encuentro, evidentemente. O la crítica, pues también un poco a la ideología queer. Ahí, evidentemente, va a haber puntos de encuentro. Pero ni en el fondo, ni en la forma, ni en los fines, ni en los medios, los feminismos realmente existentes, o incluso el feminismo radical, a mi juicio son compatibles con el materialismo histórico de Marx. Si me permites una recomendación de un libro donde se estudian estas cuestiones que he mencionado yo sobre el patriarcado de una manera muy rigurosa, te recomiendo y recomiendo a tus oyentes el libro de la filósofa argentina Roxana Kramer, El patriarcado no existe más, que fue publicado en Argentina, pero que puede ser leído en formato digital y comprado en todo el mundo. O sea, son 500 páginas de básicamente partiendo de planteamientos donde se mezcla el materialismo histórico con la filosofía experimental, que parte de las ciencias empíricas para construir su marco teórico, demuestra con bastante solvencia que esa institución que el feminismo radical dice que sigue existiendo, en las sociedades capitalistas avanzadas y en las socialistas ya no existe. En fin, por tanto, luchar contra molinos de viento, pues nunca es exitoso. Vale, pues muchas gracias por la recomendación, Santiago. Tenemos algunos audios, ¿vale? Los voy a poner. Vale. De todas las aplicaciones nuevas, poner a trabajar a las personas sin tener una relación contractual que les genere gastos pensionales, cargas laborales exigentes, seguros, y de esa manera ahorran mucho dinero y le hacen pensar a la gente que también están ganando dinero cuando, por el contrario de un trabajo normal, están perdiendo beneficio. Vale, sí es interesante. ¿Qué opinas tú, Santiago? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con esta persona que ha hablado. Entre otras cosas porque, a ver, el estado del bienestar supuso un gran avance que fue motivado por la existencia de la Unión Soviética para las clases trabajadoras de Europa Occidental, de América del Norte y de otras regiones del mundo, ¿no? Oceanía, Japón, Australia, Nueva Zelanda, en un momento dado, pues el cono sur de América del Sur. Pero sí es verdad que ahora, gracias al avance tecnocientífico, el capital suele colarse por meandros donde el derecho del trabajo, el derecho laboral, tanto a escala nacional como internacional, no puede hacer nada. Se ha visto totalmente desbordado por la nueva situación. Y, por tanto, hay gente que gustosa, o no gustosa, no le queda más remedio, trabaja sin ningún tipo de regulación laboral a través de aplicaciones tecnológicas para empresas sobre las cuales no hay casi ningún control. De hecho, lo que hay es protección por parte de los estados donde esas empresas tienen sedes para que sigan actuando. Es decir, se convierten en tentáculos del imperialismo depredador capitalista del mundo anglosajón, sobre todo. Tiene un geógrafo marxista inglés, David Harvey, tiene un término que se llama acumulación por desposesión, para explicar cómo determinados medios de consumo que han salido fuera del mercado de capitales o el mercado de mercancías regresan a él. En el caso de los youtubers o de los trabajadores uberizados, la mal llamada economía colaborativa, te encuentras que hay una acumulación por desposesión parcial.
porque es una acumulación por desposesión donde tu medio personal de consumo, o sea, tu propiedad personal se convierte en una extensión de tu fuerza de trabajo. Para un youtuber, su cámara, su ordenador, sus discos duros externos, sus tarjetas de sonido internas o externas. Para un trabajador de Uber, para un conductor de Uber, su coche, o cualquier medio mecánico para poder arreglarlo. O su propio teléfono celular, su propio teléfono móvil, en el cual tiene que meter esa aplicación. Tenéis que tener en cuenta una cosa. El capitalismo es un modo de producción altamente revolucionario, es algo que ya vio Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, porque su condición de existencia y por tanto de esencia depende de estar revolucionándose constantemente a sí mismo y de por tanto revolucionar constantemente las relaciones entre las personas, el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, que diría Marx, y por tanto de estar constantemente revolucionando a los propios sujetos humanos y sus relaciones entre ellos y con la propia naturaleza. Y con la naturaleza incluyo tanto lo biológico, los animales, los vegetales, como el entorno natural, de donde se sacan las materias primas. Si no lo hace, si el capitalismo no hace eso, se muere. Es decir, la revolución permanente de Trotsky no la hace el socialismo, la hace el capitalismo realmente, por lo menos hasta ahora. Y por tanto, en esa revolución constante de todas las relaciones sociales humanas y con la naturaleza y con los animales, se produce pues, esa frase que a mí me encanta del Manifiesto Comunista, donde Marx y Engels dicen que pues, reflejan perfectamente la esencia de lo que es el capitalismo. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana. ¿Y qué es lo que hace el capitalismo? Destruir las barreras del mundo antiguo y de las relaciones comunitarias del mundo antiguo que quedaban, y al mismo tiempo profanar todo aquello que pueda ser sagrado. Le da igual lo que sea, el útero de una mujer, el ADN de un ser humano, su sangre, sus órganos, y lo puede hacer de manera legal, ilegal o alegal, porque tan capitalista es Bill Gates o Elon Musk como lo es un narcotraficante mexicano o salvadoreño. Es decir, son todos empresarios. Lo que pasa es que unos tienen el beneplácito explícito de la ley y otros solo el implícito, porque aunque son perseguidos, el Estado capitalista se beneficia de sus negocios en cierto sentido. ¿No lo ves como algo bueno, por ejemplo, el estar continuamente desarrollando nuevas cosas y avanzando? A lo mejor tecnológicamente. No es ni bueno ni malo. ¿Cómo? Puede tener cosas buenas y cosas malas. Pero, quiero decir, la forma en que el capitalismo se reproduce y llega a todas partes, es decir, las cadenas globales de valor y el ciclo ampliado del capital, que conlleva el desarrollo tecnocientífico, evidentemente ha desarrollado el mundo de una manera impensable siglos antes, milenios antes, pero al mismo tiempo ha desarrollado crisis económicas y conflictos bélicos y guerras y desastres que tampoco eran impensables siglos y milenios antes. En ese sentido, me atrevería a decir que el desarrollo y existencia y continuidad del capitalismo es tan buena y tan mala como la que pueda tener un virus o una bacteria en el desarrollo de una pandemia, de una enfermedad. Porque los virus y las bacterias, al mismo tiempo que nos enferman, si son alterados, no por nuestra mano, sino por cualquier cuestión natural, al mismo tiempo son unidades básicas de la vida biológica. Y el capitalismo, en cierto sentido, aunque no es tan básico para la vida como un virus o una bacteria, sí es verdad que se ha convertido en fundamental para la existencia de prácticamente los 7.000, 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta actualmente. Insisto, eso contrae cosas buenas, innegables, contrae cosas malas, innegables, y contrae cosas ni buenas ni malas, neutras, innegables. Serán los historiadores del futuro postcapitalista, y no nosotros, los que tendrán que valorar el grado en que eso fue bueno, malo o neutro. Claro, porque yo he escuchado también decir que el capitalismo es algo que se va a terminar, ¿no? Todo se termina, nada es eterno. Claro, pero tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le das más o menos? ¿O cómo prevés tú que se va a terminar? No tengo ni idea. Me gustaría que se terminara a través del socialismo y el comunismo, pero no tengo ni idea de cómo va a ser. Lo que a mí me guste o no es irrelevante. Además, eso tiene más que ver con el poder y la fuerza que tenga un movimiento que con otra cosa. Hay teóricos, el economista Santiago Niño Becerra, de Cataluña, dice que para mediados de siglo el capitalismo va a desaparecer. Pero eso no lo sabemos. Es decir, el capitalismo puede reproducirse de manera ilimitada, pero no infinita. O sea, la ley del valor de Marx te lo explica perfectamente en El Capital. Pero al mismo tiempo, al capitalismo
y también esto lo dice Marx, le puede pasar lo que le ha pasado a modos de producción anteriores. Ten en cuenta que el feudalismo duró 1000 años y el esclavismo duró bastante más. E incluso antes del esclavismo, en las sociedades políticas preestatales hubo un modo de producción que el marxista Karl Wittfogel denominó despotismo hidráulico, que se basaba en una relación de clases muy particular en la que una nobleza y casta sacerdotal en el poder organizaba a los campesinos y artesanos para hacer grandes obras hidráulicas a través de las cuales distribuir pues, las vías de comunicación hídricas y al mismo tiempo los cultivos. Y eso en algunas sociedades de Oriente Medio duró hasta la explosión de la esclavitud, y en Mesoamérica duró pues muchísimo más hasta que llegaron los españoles y acabaron con los restos de despotismo hidráulico de los incas y aztecas. Con lo cual, en resumen, ¿qué te dice Marx? Marx lo que te dice es que todo modo de producción dura hasta haber dado de sí todo lo que podía dar, hasta agotar sus últimas consecuencias. O eso, o se le derriba. Y además, en todo el modo de producción, incluso en el capitalismo, todavía nos encontramos relaciones sociales propias de etapas precapitalistas, de modos de producción precapitalistas. Si en algún momento dado se llega al comunismo, en ese comunismo seguirán existiendo algo que dará del capitalismo. Porque el modo de producción capitalista ha sido tan revolucionario y tan importante en la historia que evidentemente su paso por este planeta, y a lo mejor por otros, dejará algo. Entonces, a mí me dices, ¿poner fecha de caducidad? No te puedo decir. No te puedo decir porque... Y además es que no sería... Si yo te lo dijera, no sería materialista. Sería un futurólogo y sería un echador de cartas. Y eso es incompatible con el materialismo. Y ya para terminar, Santiago, Sí. has hablado tú también del capitalismo. A mí me gustaría saber de qué fecha data realmente el capitalismo. O si hay fecha exacta o a partir de dónde. Las primeras relaciones sociales capitalistas parten de la Baja Edad Media, siglo XII, siglo XIII. A la burguesía y al capital le costaron 6 siglos convertirse en la relación social hegemónica y en el modo de producción que es hoy. 6 siglos. Por tanto, se puede decir que es en la Baja Edad Media donde surge las primeras formas de relaciones sociales típicamente capitalistas, pero no es hasta la Revolución Industrial, hasta mediados del siglo XVIII y luego principios del siglo XIX, cuando el modo de producción capitalista, a través de las revoluciones políticas del mundo atlántico del norte, Francia, Estados Unidos, etcétera, y sobre todo con la Revolución Industrial Británica, se convierte en hegemónico, e incluso no es hasta Estados Unidos cuando llega a toda su plenitud. Bueno, pues ya a partir de aquí ya hemos terminado las preguntas, ya no tengo más preguntas. Y bueno, como ya las preguntas de aquí de la gente no dicen nada interesante, pues lo doy por finalizado. Vale, así que Santiago, te doy las gracias por haberte ofrecido desde un principio y por estar aquí sobre todo. Bueno, gracias a ti. Queda a tu disposición para lo que estimes oportuno.